Bueno, algunas de las cosas que quería decir ya han sido dichas, especialmente por Fernando, pero también por Raúl. Pero quería comentar algunas otras cosas, ¿no? Quizá el plantearnos por qué el Reino Unido pretende, o por lo menos hay una parte importantísima de la población y también de los políticos que desean salir de la Unión Europea, cuando en el caso de España el deseo siempre ha sido distinto, ¿no? Incluso después de una crisis tan profunda como la que hemos atravesado o todavía estamos atravesando, el deseo de pertenecer a la Unión Europea por parte de España sigue perfectamente vivo. Tal vez no con la misma intensidad que antes, pero sigue vivo, ¿no? Y es que la carga de la prueba, en el caso de España, está en, obviamente debemos pertenecer a la Unión Europea porque ha sido tradicionalmente una aspiración en términos de bienestar general, en términos de democracia, históricamente, y parece que incluso la gente joven todavía la asume así, y por tanto la carga de la prueba debe estar del lado de por qué no íbamos a querer estar dentro de Europa. Y sin embargo, en el caso del Reino Unido, la situación es la contraria, ¿no? Ellos, tanto por razones económicas como por razones políticas, se encuentran a gusto como país y por tanto la carga de la prueba reside en el lado contrario, ¿no? ¿Por qué deberíamos pertenecer a una Unión Europea? Una Unión Europea, además, que tiene unos principios hasta cierto punto, por lo menos de gestión económica, tanto los partidos de centro-derecha como de centro-izquierda, de un orden más liberal, menos intervencionista del que tiene Europa continental. Un Reino Unido que ya no es el que se incorporó en su momento a la Comunidad Económica Europea, que era un poco un enfermo económicamente, ¿no? Sino que crece antes de la crisis y también en sus perspectivas para el futuro a un ritmo mayor que el conjunto de la Unión Europea, y que además ha gestionado la crisis de una forma mucho más eficaz que Europa, ¿no? Ha hecho uso de la flexibilidad que le permite su política monetaria, ha hecho uso de la política fiscal, ha permitido o impulsado una depreciación de su tipo de cambio y ha resuelto la crisis bancaria de una forma más rápida y ágil que el conjunto de Europa, ¿no? De modo que, en términos económicos, bueno, pues parece razonable pensar que el Reino Unido tiene razones para considerar que podría estar mejor fuera de la Unión Europea, ¿no? Pero no todo es economía, ¿no? O sea, en términos políticos también hay razones para ello, y es que, bueno, pues el Reino Unido es un país con una larguísima tradición democrática, con una sensibilidad mayor que otros países de la zona, que está orgulloso de sus instituciones y que se encuentra con que en Europa hay un déficit democrático importante y que además, incluso durante la gestión de la crisis, pues una institución como el Banco Central Europeo, tal vez porque no podía ser de otro modo, porque es la única institución federal, pues ha asumido unas responsabilidades que tal vez, o por lo menos se puede cuestionar, que han ido más allá de su mandato, ¿no? Y sin, o con un control democrático por parte del Parlamento muy limitado respecto de lo que es en un Estado nacional, ¿no? Y que además ahora asume medidas de naturaleza macroprudencial que también en algunos ámbitos se puede pensar si ha de hacerlo una institución pues que tiene un control democrático limitado incluso respecto de bancos centrales nacionales, no digo ya de otro tipo de instituciones, ¿no? De modo que por razones económicas y políticas nos encontramos con que el Reino Unido tiene, o una parte del Reino Unido tiene reticencias importantes, ¿no? Y sin embargo, el resto de Europa, sobre todo la eurozona, necesitaba ir más allá en la integración, ¿no? En contra del Reino Unido, que quisiera poner ciertos límites a cuál es la profundidad de esa integración, pues Europa necesitaba ir más adelante. Porque cuando se creó la Unión Monetaria, con una sola moneda, ya se sabía, Prodi ya lo dijo en su día, hace muchos años, que políticamente no se había podido completar una unión, pero que algún día vendría una crisis que haría que la completásemos, ¿no? Y lo cierto es que la gestión de la crisis en Europa, con una moneda única, pero con una unión monetaria muy incompleta, pues ha sido muy ineficaz y ha hecho que la crisis sea más profunda y más larga de lo que habría sido en otro caso, ¿no? No teníamos un prestamista de última instancia para el soberano, y eso hizo que en las economías periféricas los tipos de interés de la deuda pública, que eran el suelo para los del sector privado, subieran drásticamente y no se mantuvieran en mínimos, como era el caso en Reino Unido o en Estados Unidos. No teníamos una política fiscal común, ni muchísimo menos, y eso hacía irrelevante que la deuda o el déficit público del conjunto de la eurozona fuera muy inferior al de Estados Unidos o Reino Unido, porque lo relevante eran las situaciones fiscales de cada uno de los países. No teníamos una unión bancaria y eso creaba un círculo vicioso entre la situación de la banca y la situación de cada uno de los soberanos. Carecíamos también de mecanismos de resolución de crisis bancarias, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, estaba la FED, que resolvía en un fin de semana crisis bancaria de instituciones de tamaño medio.
Y todo eso pues, hacía que tuviéramos que ir adelante más allá en la integración y ha dado lugar pues, a la unión bancaria, que a su vez en un futuro debería dar paso a alguna clase de unión fiscal, si no plena, de alguna naturaleza, a la que el Reino Unido pues, no parece ser muy proclive, ¿no? ¿Qué le puede ofrecer Europa al Reino Unido para hacer más atractivo que se quede? Pues no va a ser fácil, porque no cabe contar con que haya una reforma de los tratados. Tampoco por parte del Reino Unido está muy claro cuáles son sus prioridades, tal vez por razones tácticas a la hora de negociar, tal vez porque Cameron no sabe muy bien con qué fuerzas cuenta, porque tiene una mayoría exigua en el Parlamento y porque hay posiciones dentro de su partido que son más drásticas en cuanto a la posición frente a Europa. Pero bueno, algunas cosas en algunos ámbitos se pueden hacer, ¿no? Plantear que los parlamentos nacionales tengan mayores poderes a la hora de frenar iniciativas de la Comisión Europea, replantear cuáles son las exigencias para los emigrantes del resto de países de la Unión Europea a la hora de tener acceso a los sistemas de bienestar, no eliminarlo, pero endurecer pues un poco los requisitos. Tal vez plantearse la movilidad de los trabajadores de los países miembros, pero en algunos de estos ámbitos la situación va a ser muy complicada y va a haber países que pongan limitaciones serias, ¿no? De modo que veremos un poco cómo va el camino. En el Consejo Europeo de junio parece que Cameron no fue mucho más allá a la hora de plantear una devolución de competencias a los parlamentos nacionales, ni ha sido demasiado exigente, pero veremos. Es una primera aproximación, veremos qué pasa en las conversaciones que van a tener lugar antes de diciembre, que es donde de nuevo, de una forma más explícita, va a tener lugar una negociación entre la Comisión, que representará a los 27 países y el resto, y el Reino Unido. Pero va a ser un proceso largo, ¿no? Yo creo que en general el tratar de ver cuáles van a ser las consecuencias sobre el Reino Unido y sobre el conjunto de la Unión de una eventual salida o a la hora de evaluar, ¿no?, los pros y contras, pues es muy complicado, porque este va a ser un proceso largo y además las implicaciones van a depender mucho de qué tipo de relación hay entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea una vez dejara, o en el caso de que dejara, de pertenecer a la Unión, ¿no? Si una relación más del tipo de la que tiene Noruega, o una relación en otro extremo más próxima a la de sencillamente de país más favorecido a la hora de comerciar. Yo creo que ninguno de los dos extremos serían buenos desde el punto de vista británico. En el caso primero, porque no le permitirían tener más flexibilidad en términos regulatorios, que es uno de los aspectos que resultan importantes para el Reino Unido. Y en el último caso, porque iría en contra de favorecer un libre comercio más intenso, que es algo que está del lado de las aspiraciones británicas, ¿no? Pero yo creo que en conjunto sería negativo fundamentalmente para el Reino Unido, ¿no? Creo que lo que ganara en algunos ámbitos en términos de libertad le pesaría mucho, sobre todo en comercio, porque ni influiría en la regulación, no influiría en la nueva regulación, y sin embargo sí que se habría penalizado por los cambios regulatorios que se pudieran ir y la evolución que pudiera ir produciéndose en Europa. Tal vez en términos financieros no sería un cambio importante, pero si el Reino Unido perdiera la posibilidad de tener el pasaporte único, sí que la banca mayorista y el negocio financiero de la City podría verse negativamente influido, aunque sin duda va a seguir siendo seguiría siendo el centro financiero por excelencia. Y por último, en cuanto a algunos comentarios, como decía Fernando, sobre la banca comercial, que es la que hace Santander, que es la que hace en otros países el BBVA, pues yo creo que las repercusiones serían mucho menores a las que tiene, o a las que potencialmente podría tener la banca mayorista, ¿no? Fundamentalmente porque los bancos españoles, básicamente, como digo, el BBVA y el Santander, se han expandido por el mundo como resulta que tal vez más apropiada para una banca de naturaleza comercial y minorista, a través de filiales que son autónomas en términos de capital y liquidez, ¿no? Y los bancos no tienen una actividad internacional particularmente intensa, ¿no? De modo que yo creo que las consecuencias estarían más ligadas al efecto potencialmente adverso que tuviera una salida del Reino Unido sobre la capacidad de crecer y sobre la solvencia de determinados sectores, tal vez algunos más abiertos a la competencia, en cuanto al negocio bancario minorista habitual, ¿no? Pero no porque el Reino Unido dejara de ser un centro financiero relevante, porque no es ese el negocio que tienen los bancos españoles en general, donde
la política o el negocio mayorista es simplemente de acompañamiento de una banca que es eminentemente minorista, ¿no?